a una nueva sesión del tercer piso de Proteo. Tercer piso de Proteo, como su nombre indica, es la tercera planta de la librería Proteo. Pero también es el nombre del proyecto que llevamos desarrollando desde el año pasado, un poco con la intención de recuperar la dinámica de las librerías como espacio de encuentro, donde esta librería, que es la más antigua de Málaga, pionera en tantas cosas, pionera en algo que además no está de más recordar en estos tiempos, donde parece que ya los designios de los conceptos de la libertad se están torciendo de aquella manera y no sabemos bien, en donde hace poco nos enterábamos que la librería Alberti fue atacada por los que se manifestaban frente al PSOE en la calle Ferraz poniendo esvásticas en la fachada. Es como si todos estos 50 y tantos años no hubieran servido de nada, como volver un poco al principio. Espero que no. Y sobre todo, espero que en una sesión como la de hoy, donde las personas que vienen a hablarnos llevan muchísimo tiempo trabajando sobre, como mínimo, esos conceptos que son la paz interior, como son la serenidad, como son la conciencia, como son la recuperación del dominio de uno mismo y el salirse de estas dinámicas que nos tienen a todos tan desatentos y desatendidos por nosotros mismos, pues bueno, que hoy nos sirva. Como les decía, el tercer piso, la idea era la de recuperar un poco el espíritu en tiempos complicados, el espíritu comunitario, el calor alrededor de los libros, de las historias, de la palabra, y algo en lo que esta librería, Proteo, ha sido siempre pionera. Y después del incendio que hizo que se cumpliera el mito, ¿no? El semidios Prometeo que le robó el fuego a los dioses y que a veces se le fue la mano. Fíjense ustedes que se le fue la mano en forma de endesa, que todo esto ardió. Pero después, como Proteo, que también es el segundo nombre, que era el dios de las transformaciones, pues mire usted, todo esto metamorfosis, y de la ceniza de nuevo surgen cosas, y surgió de nuevo la librería. Y el tercer piso, que me encargaron que llevase para adelante, mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, y eso que llaman gestor cultural, me gusta más decirme agitador, y básicamente liante, y persona que le gusta mucho charlar y que las cosas que le gustan, que me gustan, pues ponerla en contacto con los demás. Y de eso se trata. Hoy tenemos con nosotros, como he dicho, a una persona que es capital en el mundo de la espiritualidad, del coaching, de la meditación, del mindfulness. Después le preguntaré, porque como le he dicho, yo soy un poco gañán, y aunque llevo tiempo rondando por ahí, veo que yo ya no sé qué diferencia, qué es mindfulness, qué es meditación, qué es yoga, que hay, con tanto nombre al final nos perdemos. Me da a mí la sensación que muchas cosas son la misma cosa, pero que vivimos en una época donde esto que se dice el naming parece que es un valor en sí mismo. También sabemos que el nombrar tiene poder. Y bueno, es el número 12 o 16, 14, como ven Miriam, que ahora nos presentará la persona que pues no para quieta, y lleva ya 14 libros, muchos de ellos en una de las editoriales más prestigiosas en su género, que es la editorial Kairos. Este último, Mindfulness relacional, de la vacuidad a la plenitud. Bueno, ya nos explicará exactamente qué es el mindfulness relacional frente al mindfulness que no es relacional, pero más o menos nos podemos entender. Supongo que el mindfulness que nos permite la conexión con el otro, ¿no? No supongas. No supongo, ya me va a cortar. Sí. Que al final se ponen complejos y las criaturas de Dios no nos enteramos de nada. Bueno, fuera de broma, ¿quién va a presentar a Miriam? Un viejo amigo de Miriam, un viejo amigo también mío, un viejo amigo de esta librería. Creo que fue de las primeras personas que hicieron un librito especial que yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en El País y nos conocimos, en Ediciones del Genal, que es la editorial de la editorial que tiene Librería Proteo. Él es Fernando Bulf, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Málaga,
y sobre todo un grandísimo conocedor de los procesos, los mitos, los símbolos, la historia, la evolución de eso a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo desde esos tiempos en los que más o menos nacieron las cosas, fueron el origen de las cosas. A partir de ahí, Fernando ha desarrollado una labor de investigación y autoral muy importante y supongo que bueno, no voy a suponer, porque ya me ha dicho Miriam que no suponga nada, pues seguiré sin suponer nada. Pero creo que voy a hacer lo que debo hacer, que es callarme aquí y dejarle a ellos que hablen un poquito. Después meteré la pata habitualmente como me corresponde y les dejaremos después a ustedes que hagan preguntas y que se informen de todo lo que tengan duda o digan lo que quieran decir. Así que bienvenido, Fernando, es tu turno. Gracias. ¿Se escucha? ¿Con la máquina diabólica o sin máquina? De todas maneras, los profesores hablamos y se nos escucha a kilómetros, o sea que no hay problema. Bueno, en primer lugar, retomando lo que plantea Héctor, ¿no? Yo quiero decir que estoy muy contento. Yo creo que nadie que conozca Málaga dejará de recordar qué papel ha cumplido esta librería toda la vida, ¿no? Esta es una librería histórica, es una librería que ayudaba a pensar cuando no estaba ni siquiera permitido pensar. Conviene recordar que no hace tanto tiempo podías pensar, pero en voz alta y bajito, ¿no? Que no se te notara mucho, ¿no? Y esta librería estaba ahí. Esta librería siempre ha estado en la punta de lanza de muchas cosas, ¿no? Recordemos, yo no puedo menos que recordar a Paco, ¿no? Uno de sus fundadores, ¿no? Que estuvo al frente de luchas muy importantes ecológicas, sobre ecología y sobre que acababan hablando de la intoxicación de trabajadores, pero también del río Genal y de los ríos y de las catástrofes, ¿no? Él hubiera sonreído un poco con tristeza viendo todo el problema que estamos teniendo ahora mismo de sequía. Es como el COVID, estaba anunciado, ¿no? Yo sé que lo que se trata es de pensar con tiempo, ¿no? Pensar. También, bueno, es un placer estar con Héctor, porque Héctor es más institución cultural ya que es una persona, es un personaje y es muchas cosas, ¿no? Sin él no se entiende la cultura, lo mejor de la cultura malagueña, no la parte farfolla, sino la parte seria de agitación cultural y de reflexión, ¿no? De muchos años, ¿no? Así que es también un placer. Y luego es también un placer estar con Miriam Subirana, ¿no? Efectivamente, nos conocemos por la vía familiar incluso, ¿no? O sea, de hace muchísimo tiempo. Y además en puntos que tienen una cierta conexión. Voy a contarles un detalle personal, pues eso está bien siempre, ¿no? Un hermano mío que me lleva a mí 18 años, ¿no? Quiero decir, y que es un psiquiatra en ejercicio y muy brillante, pues era íntimo amigo de su padre y toda la vida ha estado ahí. Yo creo que además a veces leo esto y creo encontrar a mi hermano allí, ¿no? Me hace más ilusión, ¿no? Pero hoy, bueno, es un placer leerla, porque yo creo que finalmente además hay cosas de conexión, de fondo, ¿no? Como que nos encontramos cuando miramos profundamente nosotros mismos. Tenemos la esperanza de que al final de nosotros mismos, ¿no? Hay una luz, ¿no? Hay algo que nos va a permitir transitar por este mundo que no nos lo pone fácil, ¿no? Y además pertenezco a esa categoría de personas, dejaré de hablar de mí muy brevemente, esa categoría de personas que se sienten traicionados ya al venir al mundo porque no me dieron un libro de instrucciones para estar en... ¿Cómo vienes a este sitio tan liado? No te dan un libro. La gente que se adapta estupendamente al mundo a mí me inquieta mucho, me gusta, los admiro, ¿no? Pero la gente que siempre hemos tenido ciertos problemas en ver esto, el mundo cómo va, pues hubiéramos echado de menos un libro, ¿no? Así que estamos aquí viendo a ver dónde aparecen los libros que no nos dieron al nacer, ¿no? Y bueno, supongo que algunos de ustedes me entienden, ¿no? Y bueno, es un placer además estar aquí con Miriam, estar en Málaga, una Málaga renacida en muchos aspectos, ¿no? Pero no necesariamente más renacida en lo cultural, con más museos, con más bibliotecas, bueno, bibliotecas no, más museos, más cosas, ¿no? Pero que quizá se desaprovechan muchas oportunidades de que sea también punta de lanza en otras cosas, ¿no? Entre otras cosas en la reflexión. Pero yo no vengo a lamentarme, sino estoy muy contento. Es decir, estamos muy contentos de estar aquí en Málaga y de hablar de todo esto, ¿no? Y a mí, bueno, Miriam
La ventaja de Miriam Subirana es que es, al contrario que yo, no solo está en las redes, sino que tiene un lugar en Internet como tiene que ser, donde puedes ver todo lo que ella, no todo, pero una parte de los muchos libros que ha hecho. Se puede ver la actividad que ha hecho también. Yo, quizá también por la presencia al fondo de mi hermano mayor psiquiatra, ¿no? Pues el bien que se hace, que se puede llegar a hacer, ¿no? El bien que se puede hacer a partir de ayudar a la gente a enfocar no solo sus problemas, y a las organizaciones, a los grupos, ¿no? Yo creo que eso es parte de las novedades que tú planteabas, ¿no? Del mindfulness. Los grupos, yo que soy historiador, pienso en grupos y en personas, ¿no? Los grupos tienen unas dinámicas específicas y hay que hacer un estudio de cada grupo, qué es lo que significa. Nosotros los seres humanos montamos grupos con 3. Con 2 montamos parejas, que es peor, no vamos a entrar en seta. Pero con 3 ya montamos un grupo, que ya es, ¿no? Decía Beckett aquello de que una pareja es un extraño animal con 2 lomos, ¿no? Con 2 espaldas, ¿no? A partir de 2 es una, pero a partir de ya que somos 3 ya es mucho más complejo, ¿no? Y requiere una reflexión sobre lo que nos hace, ¿no? El ser humano en última instancia es pertenecer a muchísimos grupos, ¿no? La lengua que se nos ha dado nos la da un grupo. Sin la lengua no somos ni humanos, ¿no? Así que a partir de ahí nos queda reflexionar, ¿no? Los trabajos de Miriam en este sentido a mí me interesan muchísimo. Le he demostrado que me había leído su libro, miren ustedes la prueba, pongo aquí para que salga, con todo tipo de notas que no les voy a aburrir contándoselas. Los profesores de universidad, y en general los profesores, pues yo de todo soy profesor, y diría, si me gustaría ser también, poder decir que soy maestro, ¿no? Somos un rollo muchas veces, ¿no? A mí lo que me interesa reflexionar, plantear es, efectivamente uno puede ver como en la cultura occidental, en los últimos, yo diría, 100 años, ¿no? Un poquito más, ¿no? Pues 100 años nos pilla la Primera Guerra Mundial, que está bien ya, nos pilla la post-Primera Guerra Mundial. Ha tenido una reflexión muy profunda sobre otras culturas y lo que ellas nos aportaban. Se habla mucho, y se tiene toda la razón, el imperialismo occidental, la destrucción de otras culturas, sí. También Occidente es la cultura que más se ha interesado por otras culturas. Y cuando había gente que estaba proponiendo generar imperios, ¿no? Y más gente de la que uno cree, ¿no? A finales del 19, por ejemplo, proponían un gran imperio, grandes imperios españoles, por ejemplo, ¿no? Y no solamente, naturalmente, ¿quién cabe esperar, ¿no? Pues Prat de la Riba, diciendo que pedía un gran imperio ibérico dirigido por Cataluña, ¿no? Y otros decían, mitad de todo eso había en Cataluña, en otros muchos sitios, ¿no? Gente que estaban diciendo, ¿qué nos estamos perdiendo de estas culturas, ¿no? La reflexión sobre qué nos estamos perdiendo se da en la crisis de la Primera Guerra Mundial, pues ya no nos podíamos creer mucho lo de la bondad de la civilización occidental con tantos muertos, ¿no? Estúpidos, además, las guerras más imbéciles del mundo. Las guerras suelen serlo, pero es una guerra atroz y espantosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, más, con la descolonización más. Y de todo eso, en el fondo, sale pues el movimiento hippie, el movimiento contracultural de los 60, que ya pone todo al aire, ¿no? Echa por tierra todas las creencias, ¿no? Y en ese mundo, en todos esos mundos, se plantea el problema de quiénes somos, el problema del ser humano, de cómo relacionamos con los demás, y es el momento del Zen, es el momento del movimiento, de la meditación india, del yoga, de tantas cosas, ¿no? Yo diría que Miriam representa una especie de condensado de todo eso, ¿no? Pero de mucho más que eso, de cómo todo eso llega hasta nosotros, ¿no? Porque efectivamente la solución individual, ¿no? Esa solución en la que la primera fase, creo que ella le llama, lo dirá, ¿no? En la primera fase individual, de cómo tú llegas a ser tú mismo, cómo te conectas con el mundo, etcétera, etcétera, ha dado lugar a una reflexión mucho más profunda sobre el ser humano. El ser humano no es aislado. Insisto, basta con pensar que si no nos enseña a alguien a hablar, no existimos como seres humanos. No es aislado. Y como no es aislado, esto significa que cualquier intento tuyo de ajustarte al mundo, o de ajustarte a ti mismo, sobre todo, no puede dejar de lado el hecho de que tienes que relacionarte con el mundo, ¿no? Yo espero que ella no diga, todo eso son tonterías, sí que esté de acuerdo conmigo, pero una de las cosas que me gusta del libro es que nos plantea esto, nos plantea las fases distintas en las que todo esto se ha pensado, ¿no? Y además
me gusta mucho que no renuncia en absoluto a contarte quiénes son la gente importante en ese mundo, ¿no? Uno de los cuales, por supuesto, es Raymond Panikkar, que es un tipo esencial, ¿no? Incluso dentro del mundo que estamos teniendo ahora en España, pues hay gente muy interesante y tampoco le cuesta nada. O sea, ya no esconde a nadie, al contrario, porque todo es una tarea colectiva, ¿no? Por ejemplo, Javier García Campayo, ¿no? Que tiene además un máster en mindfulness en Zaragoza, un máster, ¿no? Y yo creo que todo eso está aquí. Y insisto que es parte de una reflexión más general en las que estamos nosotros, están los grupos que formamos, está el planeta, ¿no? Yo siempre hablo de esta bola que circula por el espacio, improbable, como una cosa que nos protege y que estamos destruyendo, ¿no? Y si no piensas la bola entera, acabaremos destruyéndola. Pero si no piensas a los seres humanos enteros, acabaremos destruyéndola, ¿no? Ahora mismo hay una palabra nueva, te voy a regalar una palabra nueva, pero te voy a aclarar qué es, para que luego no me des con el sombrero ni nada, que es la palabra poshumanismo, ¿no? La palabra poshumanismo seguro que la conoce, pero no significa no queremos en los seres humanos, significa el humanismo es el eje del ser humano, pero el humano no es la medida de todas las cosas. La medida de todas las cosas es el mundo y son, permítame decirlo, los animales. Y no lo digo solo como feliz propietario de perro, ¿no? Sino es todo. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de lo que está planteando Miriam es cómo se plantea, cómo todo ese intento de visión global de lo que somos nosotros, de que somos parte de grupos, todo esto, llega al mundo de cómo reflexionamos y cómo nos relacionamos, ¿no? Y a su mundo de cómo aplica eso también a resolver problemas específicos de gestión de colectivos, de relación de colectivos con sus tareas y demás, ¿no? Yo creo que ya me he extendido demasiado porque yo no tengo ninguna importancia en lo que digo y creo que lo importante es que ella hable y bueno, creo que debe quedar claro, estoy muy contento de estar aquí. Ay, gracias. Bueno, yo también estoy súper contenta de estar en esta bellísima ciudad, gracias a los amigos y amigas que habéis venido para acompañarme en este rato. Gracias, Héctor y Fernando por estar aquí. Y sí, la verdad es que es un honor poder tener un espacio de reflexión en que podamos compartir, como ha comentado Héctor, voy a compartir algunas ideas clave y después pues igual podemos tener así un pequeño coloquio o reflexión, o si me queréis hacer preguntas vosotros también. Y a ver, este libro surge después de mucho tiempo de practicar todo tipo de meditación y de haberme entregado de lleno, porque en realidad con cualquier artesanía necesitas dedicarte de lleno para aprender el arte de lo que sea, pues de la meditación también. Esto de picotear un poquito por aquí, un poquito por allá, pues tampoco está mal, pero no nos ayuda a entrar de lleno. Y después de todo este recorrido, que lo cuento en el libro, en la introducción que doy en el libro de Serenidad Mental, es un libro publicado por la editorial Obelisco, y ahí cuento todo el recorrido. Después de todo este recorrido, en que aún estoy caminando, pero me doy cuenta de toda una serie de factores clave. Primero, la confusión que ha habido durante muchos años entre religión y espiritualidad. Y en todos los caminos espirituales, y a veces más religiosos que espirituales, más institucionales que espirituales, pues hay una serie de pilares importantes, como es la oración o la meditación, el silencio, el texto sagrado, que puede ser la Torá, puede ser el Dhammapada, puede ser la Biblia, puede ser el Corán o otro texto sagrado, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, en fin, cualquier texto sí sagrado.
Luego hay como maestro o alguien que te pueda acompañar. Y hay una pata, que es la pata relacional, que es en la que muchas veces fallan los grupos. Tú hablabas de los grupos y yo acompaño a hermanas y hermanos, y lo llamo así porque son personas que han hecho votos y una vocación religiosa, que debido a las malas relaciones dejan donde están y se individualizan, o se independizan, o como se le quiera llamar, se separan. Y en realidad mi propuesta y mi reflexión es que, y por eso te decía de no hacer suposiciones, porque una cosa es tener relaciones mindful, relaciones conscientes, y otra cosa es desde qué yo practico la meditación, desde que yo vivo. Y mi planteamiento es que el ser es relacional, somos seres relacionales. Y para explicarlo voy a empezar haciéndoos una pregunta a cada uno de los que estáis aquí. Recordar un momento de plenitud en vuestra vida, un momento que te sintieras pleno, plena, un momento que decías, wow, ¿no? Qué bien, ese momento. Y seguramente ahora en este rato que tenemos no nos da tiempo que cada uno cuente su experiencia, pero por experiencias que me han contado otras personas a quienes he planteado esta pregunta, por ejemplo, cuando nació mi primer hijo. Un momento en la naturaleza en que sientes la armonía de todo. Un momento de mirar a los ojos a alguien y de sentir, esta persona la acabo de ver ahora por primera vez, pero siento que la conozco de hace muchísimo tiempo. Y todos esos ejemplos son ejemplos relacionales con la naturaleza, con un hijo, con otra persona, un momento en que la persona ha logrado algo y lo ha logrado en equipo, y nuestra felicidad y nuestro sufrimiento es relacional. Fernando nos decía, si no habláramos, si no fuera por el lenguaje, no seríamos humanos. Y en realidad bueno, tú lo dudas, ¿no? En fin, esto es tema filosófico profundo. Igual no vamos a entrar ahí, o igual sí después. La cuestión es que en el mundo occidentalizado, donde se potencia el individualismo, cuando llega el mindfulness a Occidente, que llega después de la invasión en el Tíbet, de China en el Tíbet, y que muchos monjes budistas salen de sus monasterios y vienen a Occidente. Entonces, gracias a eso empezamos a conocer el budismo. En esa misma época, pues también los hippies, también vienen maestros como Paramahansa Yogananda, Vivekananda y otros maestros de yoga y meditación que vienen a Occidente, y se genera todo un movimiento de aprender de otras culturas a verse uno mismo. Y lo que ocurre es que la práctica del mindfulness, que se traduce normalmente por atención plena, y a mí me gusta traducirlo por conciencia plena porque es más completo. Incluso hablo del heartfulness, porque mind es mente, heart es corazón, más
de plenitud, mente, corazón, cuerpo, emoción, pensar, espíritu. En ese contexto de individualismo, el mindfulness que se practica y se enseña en muchas escuelas es muy yo medito, yo me relajo, yo me desestreso, yo. Y mi propuesta es, bueno, ese yo es relacional. Ese yo practico mindfulness no desde un encerrarme en mí misma, sino desde ser consciente de que soy relacional. Yo creo que la pandemia nos ha traído muchos momentos de microconciencia colectiva de que lo que tú respiras yo también lo respiro. Y lo que sale de mí entra en ti, lo que entra en ti entra en mí, lo que sale de ti entra en mí. Entonces, esa conciencia colectiva, y el mindfulness relacional se basa en que somos seres relacionales. Y ahí es donde introduzco una manera de explicarlo que me parece como muy acertada de Raymond Panikkar, que es que somos seres cosmoteándricos. Cosmos, la naturaleza, el cuerpo, el agua, el fuego, la tierra. Nuestro cuerpo forma parte del cosmos. Cuando pisamos la tierra o acariciamos la tierra o besamos la tierra o le damos patadas a la tierra, depende de cada uno cómo camine y cómo se mueve por el mundo. Somos cosmos. Y sin el cuerpo nuestra conciencia estaría flotando, o nuestra alma estaría flotando, no se podría expresar, necesitamos el cuerpo. Por tanto, el andros, que es lo humano, la conciencia, y luego el teo, que es una palabra griega, lo divino, lo que nos trasciende, lo que nos conecta más allá del cosmos y el andros. Eso es cosmoteándrico. Para mí eso es ser relacional. De manera que en las meditaciones, y aquí voy a hacer explicar el subtítulo que es de la vacuidad a la plenitud. Diríamos que la vacuidad es más la propuesta budista y la plenitud más la propuesta hindú y la propuesta cristiana. En el budismo el yo no existe. De hecho, hay un libro que se titula Contra el yo, que considero que es una traducción que no me gusta, es deshacerse del yo en inglés. Bueno, eso es otro título como para mí más inspirador en inglés, pero bueno, está traducido, el título se llama Contra el yo, por si lo queréis buscar. Y el budismo lo que plantea es vaciarse de todo yo. Y luego hay un gran maestro, Thich Nhat Hanh, que durante la pandemia nos han dejado algunos maestros. Uno es Thich Nhat Hanh, otro es Franz Jalix, del que hablo también en el libro, y ahora os hablaré un poquito de él. Él habla del interser, porque lo relacional está en el origen del budismo. Lo que pasa que cuando le quitan todo los nobles senderos del budismo al mindfulness y simplemente lo convierten en una técnica de concentración, de atención, de respiración, pues se pierde todo ese aspecto relacional, y lo que hace el mindfulness es precisamente apoyar aquello que el budismo está en contra, que son todos los principios egoicos de una sociedad muy individualista. Y el budismo propone prácticas, digamos, de la deconstrucción del yo.
del vaciarte de cualquier yo. Y en el cristianismo y en el hinduismo y otras prácticas que vienen de Oriente, de la India, el yo es eterno, no es indestructible. O sea, es indestructible, perdona, si ahora me he liado con el destructible. Es decir, es eterno. El yo, el alma, el ser, hay una esencia de belleza, de amor, de paz. Esa esencia la tenemos en el cristianismo, el alma, y también en el hinduismo, el Atman. Y el Atman, el alma, y el Brahman, como en el hinduismo se llama a Dios el creador, pero tiene diferentes nombres, ¿eh? Pero bueno, independientemente de los nombres, digamos que el alma, el ser, cuando está en comunión con el todo, es uno con el todo. Y ahí entramos en el no dualismo, la no dualidad. Es decir, cuando yo siento la belleza absoluta de una puesta de sol, yo soy esa puesta de sol, o sea, esa belleza penetra en mí y sin yo desaparecer como alma, como ser, pero esa belleza entra en mí y yo entro en esa belleza. Dios entra en mí, yo entro en Dios y entramos en un estado de comunión. Y es ahí donde es la plenitud. Entonces, este libro de Mindfulness Relacional es como un recorrido de cómo llega el budismo a Occidente, cómo se genera la propuesta occidentalizada del mindfulness y cómo surgen movimientos budistas que denominan ese mindfulness Mac Mindfulness, ¿no? McDonald's, Mac Mindfulness, y que dicen, eso no es budismo, por favor, no lo mezcléis, porque precisamente está enseñando a que la gente se concentre para ganar más dinero, es decir, para tener más codicia o para cosas que en realidad no van en contra de lo que el budismo aporta, de no violencia, de paz y de vivir en armonía con el mundo. Y luego comparto como diferentes olas de mindfulness, mindfulness de segunda generación, mindfulness de tercera generación, donde ya se habla de compasión y mindfulness relacional, que es lo último de lo último, que en realidad es llevar esa práctica de conciencia plena al todo, a las relaciones, por supuesto, pero a tu manera de ser y vivir en el mundo, tu manera de alimentarte, tu manera de comunicarte. Y quería compartir acerca de cómo sé si estoy en el ser relacional o en el ser separado, en el yo separado. Y cuáles son las claves para entender cómo opera el yo separado. Es decir, aquí hablo de cómo nos hemos desconectado tanto de nosotros mismos que nuestro yo se siente separado de los otros. Y en realidad la soledad no existe, estamos interrelacionados. En cualquier momento que estés sola en casa o solo, no estás solo,
están tus padres aunque no vivan en ti, están tus hijos, tus amigos, está el aire que respiramos de los árboles, de la naturaleza, es decir, somos seres relacionales. Entonces, ¿cómo sé si estoy operando desde el yo separado? Por ejemplo, cuando vivo siempre para el siguiente momento. Estoy aquí, pero estoy pensando en el siguiente momento, entonces no estoy aquí, estoy separado del aquí y del ahora. Vivo, cuando te das cuenta que vives para el siguiente momento, buscando algo que quieres recibir o lograr en el instante siguiente, es que estás viviendo en el yo separado. Por ejemplo, la voz que pretende ser tú. ¿Cuántas veces tienes aquí como una radio que te dice cosas y dices, esta no soy yo? O incluso hablas y dices, no sé de dónde ha salido esto que te he dicho, pero este no soy yo, ¿no? Entonces estás separado de tu armonía interior, esa voz que pretende ser tú. Otra manera de saber que estás en el yo separado, estás operando desde el yo separado, es que te falta algo. Nunca hay suficiente, siempre te falta algo. Siempre está todo, no, falta algo. Entonces es como que una insatisfacción constante. Aquí, ahora, ¿estamos bien? Sí, no falta nada. Aquí, ahora. Pero nuestra mente está pensando, falta esto, falta aquello, pues está operando desde el yo separado. Estás distraído, constantemente distraído con cosas que no necesitarías seguir, pero que las sigues, te distraen. Operas al servicio de los deseos egoístas. Esa es otra forma. Es decir, la mente del yo separado no opera sirviendo a la vida, sino a los deseos egoístas. Yo creo que aquí está la razón fundamental por el calentamiento global que estamos viviendo y lo que ha comentado Fernando, pues de la sequía y de los problemas que estamos teniendo a nivel mundial, es que este es uno de los factores clave que operamos desde el yo separado, que está al servicio de los deseos egoístas y no al servicio de la vida. Otra forma de saber que estás operando desde el yo separado es que trabajas duro y te agobia, es agobiante. Una cosa es trabajar con intensidad, con pasión, porque te gusta eso. Entonces no te agobia, ¿no? Lo disfrutas. Pero hay veces que estamos exigiéndonos y trabajando duro y agobiándonos en vez de fluir con el aquí y el ahora. La mente que opera desde el yo separado juzga, mide, etiqueta, saca conclusiones de todo. Yo no sé si conocéis personas, de todo sacan conclusiones. Bueno, es como, pues operan desde el yo separado. Dirigen la atención hacia el mensaje de que algo va mal, se centran en lo que falta, piensa en el hacer. Incluso cuando no es necesario hacer nada, estás pensando que algo tendrías que hacer. Ve la diferencia como una amenaza, no simplemente como algo diferente a apreciar. Se centra en un punto pequeño en vez de sostener el gran cuadro. Quiere controlar, imponer control. Proyecta su sentido en todo. Por ejemplo, aparece un síntoma de malestar y dice, uy, voy a estar enferma toda la semana, uy, este fin de semana pues ya los planes se van a ir por la borda. Es decir, exagera, ¿no? En ese sentido, alimenta la sensación de drama. Bueno, esas son algunas ideas que nos dicen que no estamos en el ser relacional, sino en el yo separado. Cuando estamos en el ser relacional, fluimos con lo que ocurre y tenemos a nuestro alcance la abundancia. Y Frank Jalix, que es un jesuita
que inició todo un camino de contemplación. Él estuvo en los últimos 30 años de su vida, hasta en enero del 2020, estuvo en la India, iba cada mes de enero, iba a Tiruvannamalai, al ashram de Ramana Maharshi, y él trajo toda esa filosofía de la no dualidad y esa práctica de la meditación y del silencio, lo trajo como al cristianismo y a Occidente. Y él dice, Dios está presente, pero nosotros no. Cuando estoy presente, tengo acceso a todo lo que Dios significa, el todo, la abundancia de la naturaleza, el cantar de los pájaros, la luz. Estoy en conexión con el todo. Y fijaros que el aire que respiramos ahora es el aire que respiramos ahora, no el que hemos respirado hace 2 minutos, ni el que respiraremos hace 5 minutos, es en el aquí y el ahora. El cuerpo siempre está aquí ahora, es la mente la que no está aquí ahora. Entonces la meditación lo que nos lleva a estar aquí ahora, y desde el ser relacional es conectada con el todo. Estoy aquí ahora, estoy conectada con la historia de esta librería, con las personas que me rodean, que nos rodean, con la ciudad en la que estamos, el lugar en el que estamos, con el planeta, con el universo, con el cosmos, ¿no? Entonces es meditar desde la conciencia del todo. Por tanto, meditar es conectar, no desconectar, no que me meto para adentro y me desconecto del todo, al revés. Me conecto con el todo. Me podéis interrumpir, si tenéis preguntas. Sí, pero ¿cómo vamos de tiempo? A ver. No, vamos bien. Ah, vale. Quería, de hecho, más que interrumpir... No, sí. Quería, de hecho, interrumpirte en algún momento cuando leí la parte de cómo saber si estás desconectado o no. Digo, bueno, he fallado en 2, ¿vale? Porque el resto está claro. Además, era muy consciente, porque cuando has estado, que también es algo que tú cuentas muchas veces en tus entrevistas y a lo largo del libro, una de las cosas buenas es cuando has estado conectado, ya nunca se te olvida. Sí. Entonces, por lo menos, aunque estés en una época mala, eres consciente de dónde está el camino a casa, ¿no? Pero hay algo que sí está claro, o al menos a mí me parece claro. Estamos viviendo en un momento presente social, civilizatorio, donde digamos que todas las herramientas están puestas básicamente para que tú te desconectes constantemente de ti y de los demás. Hay una sensación que yo creo que es muy fácil que se apodere de ti si no estás alerta y no tienes una, ¿cómo se dice?, una disciplina de alguna manera. No sé si la palabra es disciplina, pero supongo que sí. Que básicamente si no estás produciendo para no se sabe qué, básicamente te estás tocando las narices y estás haciendo lo peor que puede ser. Es decir, que acaba saliéndote esa vocecita que te dice... Sí. ¿Cómo no estás produciendo, querido? ¿Cómo estás tocándote las narices? Tienes que estar haciendo algo. Tienes que estar haciendo algo. Entonces, claro, es muy complicado, digamos, situarte, volver ahí, salvo que tengas una disciplina. Empezaste hablando de algo que me parece importante, que podemos estar picando de aquí a allá. Creo que vivimos en una época donde estamos picoteando todo el santo día sin alimentarnos de nada profundamente. Y que cualquiera que haya tenido una experiencia, y os animo también a que cada uno, que supongo si estáis aquí, levante la mano y la cuente, sabe que no se alcanza ningún tipo de conexión real con nada, salvo que haya una constancia. Pero claro, ¿cómo vives en un mundo donde se te promete el éxito en 5 pasos, aprender francés en 25 minutos, hacer un tutorial para tener éxito después? Todo ese tipo de palabras que incluso cuando te has alimentado y te has articulado para saber qué es el lenguaje,
vamos a llamar entre comillas, del maligno, del enemigo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El lenguaje de la sumisión, en definitiva, es muy complicado vivir al margen de eso. Primero, ¿cómo te sitúas ahí? Y segundo, hay algo que a mí me interesa siempre, y te decía antes, de todas las personas que vienen. ¿Cómo llegas a ser quien eres? Tú eres artista también, que no has hablado del tema. Eres artista plástica, doctora en Bellas Artes, has hecho muchas exposiciones y, al menos por experiencia, sé que el vínculo que el artista genera en el momento en que está creando algo es un vínculo muy parecido al momento, digamos, de la conexión y la gracia, llamémosle como sea. Muy, muy parecido. No sé qué viene antes, el huevo o la gallina. Quiero decir, Sí. si alguien te enseña a ti a meditar cuando eras joven, o tú encuentras algo parecido cuando vas a meditar de lo que hacías cuando te abstraías y te perdías en un cuadro. Explícame un poco ambas cosas. La situación de cómo sobrevivimos y después esa experiencia tuya. Sí. A ver, ¿cómo sobrevivimos en este entorno? Sí, en este entorno que nos desconecta constantemente. Y creo que hay que escuchar la voz interior. Hay que volver a esa voz, porque esa voz es la que nos conecta con el todo. Y tú cuando entras en un supermercado, vas con una lista de cosas a comprar y sales con muchas otras que no pensabas, pero que de alguna manera es eso, que mira, prueba esto, esto está con un descuento especial, y si además si compras 2 te llevas otro gratis y no lo necesitas, pero es ese impulso en el que estamos metidos de gastar y gastar y más plástico y más, bueno, en fin. Y ahí hay que hacer pausas de silencio y escucharse uno mismo más en profundidad. La voz de la intuición es la voz que nos conecta con el todo. Es intuición, intuition en inglés, es como la tutora interior, nuestra mentora interior. Escuchar esa voz y parar de vez en cuando. Respirar conscientemente y saber distinguir qué es lo significativo, lo importante y lo que no. A veces nos preocupamos mucho por la opinión de los demás, por el qué dirán, y hacemos cosas por el que dirán, no porque realmente internamente sintamos que eso es valioso para nosotros y para la vida. Y luego creo que hay una pregunta importante, que es, en vez de qué es lo que yo quiero de la vida, es qué es lo que la vida quiere de mí. Y lo que he leído algunas frases, ¿no? En vez de estar al servicio de los deseos egoístas, míos o de otros, estar al servicio de la vida es florecer en la vida. Hemos nacido para florecer, para ser lo que hemos venido a ser, seres completos, seres plenos. Y yo diría que estos son como los 3 consejos básicos: parar y respirar, escuchar la voz interior y preguntarte qué es lo que la vida quiere de ti. Que podría ser para otros más creyentes, o para algunos más, pues qué es lo que el todo quiere de mí, qué es lo que Dios quiere de mí. Pues quiere que esté en el gozo, en la plenitud, y no que caiga en un pozo de la crítica, del juicio, de siempre encontrarlo todo mal. Que esto no es happy flowers, no, es profundo. Y de hecho, una de las razones básicas del sufrimiento, nos dice el maestro Thich Nhat Hanh, son las suposiciones. Suponemos cosas de todo.
y de todos. Y Miguel Ruiz también los 4 acuerdos, uno de ellos es no hagas suposiciones. Entonces, pregunta, indaga, en vez de quedarte en tus caborías mentales. Y luego la segunda pregunta sobre mi historia, yo tuve una catequesis muy, yo diría muy familiar, era un grupo de amigos de mis padres y nos daban las catequesis ellos. Y entonces hicimos, cuando cumplimos los de mi edad, 14 años, hicimos 2 grupos, los de 6, 7 años, 8 y los que ya teníamos 14 y más. Y entonces preparamos una serie de entrevistas acerca de quién es Dios. Y fuimos a entrevistar al hermano, a Juan Wolf, que nos desmontó totalmente. Fíjate que ahora me acabo de acordar, porque fue él el causante de que yo me fuera. No, nos desmontó todo. Su psiquiatra, su hermano, buenísimo. Él montó en el Hospital de San Pablo de Barcelona el área psicosomática y logró que los pacientes no necesitaran medicamentos, con lo cual las farmacéuticas se lo cargaron. Ya no existe ese departamento. Se jubiló Juan y se lo cargaron. Bueno, este es otro asunto. Bueno, otro tema, sí. Pero para que sepáis un poco de su hermano, que él también lo ha mencionado. Entonces, a mis 14 años, con un grupo, preparamos la entrevista, todos ilusionados, vamos a entrevistar a Juan sobre Dios y nos lo desmonta todo. Todo. Y yo salí súper confundida. Y dije, bueno, pues aquí hay que buscar porque yo siento que sí, que Dios existe, yo lo siento. Y me acordaba a los 7 años caminar por el centro de la ciudad de Barcelona, mirar al cielo y hablarle a Dios. Y sobre mi abuelo, siempre me habían hablado muy bien de mi abuelo, que se murió cuando yo era pequeña. Y digo yo, Dios, te quiero conocer. Bueno, y ahí empecé todo, una peregrinación. A los 15 años me apunté a yoga, me formé como profesora de yoga. Tuve un profesor de yoga que si decía, si un segundo de toda tu vida en la meditación sientes conexión con Dios, ya puedes estar agradecida. Yo pensé, este camino es muy duro, yo voy a buscar en otro sitio, esto es muy difícil. Y entonces pues conocí el camino de Paramahansa Yogananda, del Kriya Yoga. Estuve con Sivananda, estuve con Osho. En esa época no era Osho, era Rajneesh. Antes de montar todo, el chiringuito, ¿no? Exacto, sí. Estuve con los Hare Krishna, estuve un par de días, pero no me metí, digamos. No. Fui a ver hasta los Testigos de Jehová, que me pareció rarísimo, pero bueno. O sea, fue a ver, no sé, un montón de grupos. Y luego, cuando estuve con Rajneesh, Osho, también acabé súper confundida, porque él decía, no, suéltate, da rienda suelta a todos los placeres, a todo. Y dame tu cuenta corriente de paso, ¿no? Y digo, bueno, esto es un cacao, no me parece, digo, aquí ni tanto ni tampoco. Entonces conocí Brahma Kumaris, que una de las cosas en esos 6 años, desde los 14 que entrevisté a Juan hasta los 20, todo eran hombres los que dirigían los grupos, llevaban los grupos, eran sacerdotes, eran monjes budistas, eran gurús, eran todo hombres. Y a los 20 años conocí a Brahma Kumaris, que eran mujeres. Y pensé, mira, solo por esto me voy a meter. Y bueno, pues ahí estuve muchos años. Y la verdad, muy agradecida de todo el aprendizaje. La verdad que cuando yo me metí en Brahma Kumaris, yo no era consciente de que era una religión. Y que había una religión, que había toda una institucionalidad, porque
eran los años 80, finales de los 70, principios de los 80. Aquí en España yo fui de las primeras, les conocí, fui a Londres y tal, y me parecía que era un grupo de yoga que hacía meditación, Raja Yoga, pero poco a poco fui viendo que había como una disciplina y una estructura como un poco rígida, y el nosotros y el ellos. Nosotros los puros, los impuros, y había algo ahí que bueno, que aprendí muchísimo, y estoy muy, muy agradecida de toda la experiencia, de todo el recorrido, pero ahora me siento más cosmoteándrica, por decirlo de una manera. Después conocí a Frank Jalix, y para mí fue como volver a casa, porque Frank Jalix es cristiano, yo vengo de raíces cristianas, como la mayoría de nosotros, es lo que hemos mamado, ¿no? O sea, nuestros pueblos están llenos de iglesias, y todos hemos dicho Padre Nuestro como mínimo unas cuantas veces, ni que sea en una comunión, o en un bautizo, o los que van a misa, ¿no? O sea, Fernando, ¿no? Yo sé también. Te lo sabes, ¿no? Alguna. Sí, pero Perdón, es que. Yo tengo un tío fundador de orden de monjas. Mira. No lo puede decir cualquiera. No, es que su familia tela. No, porque el Padre Nuestro es muy relacional, es Padre Nuestro, no mi padre. O sea, todo es muy relacional. En el libro anterior, que yo les había pedido que lo pidieran porque quería hablaros también, pero ya os hablo, aunque no sé si igual tienen algún ejemplar, Meditación Contemplativa, hago un análisis del Padre Nuestro en uno de los capítulos, porque es muy relacional y muy bonito. Bueno, a lo que iba de Frank Jalix, para no desviarme. Para mí fue volver a casa porque es una meditación muy en silencio. A mí lo que me pasó en un periodo es que yo proyectaba una imagen de Dios como un punto de luz, y llegó un momento que fue como atravesar ese punto de luz y darme cuenta, una cosa es la imagen y otra cosa es Dios, ¿no? ¿Y qué hay detrás? Y Frank Jalix a mí me ayudó como a un silencio profundo, conectar desde el aquí y el ahora en un estado de comunión con el otro. Y es ahí más o menos donde estoy ahora. ¿Y el arte? ¿Qué es lo que te había El arte, sí. Con el arte. Bueno, yo a los 14 años también, que en mi época, no sé si ahora también, acabábamos el EGB y empezábamos el BUP. Pues yo no quería hacer el BUP, el bachillerato, yo quería hacer arte. Estudié la carrera de piano. Y bueno, mis padres, que son catedráticos y muy académicos, has de estudiar el BUP, el bachiller y tal. Incluso me hicieron hacer el de ciencias, porque siempre te podrás pasar a letras, pero de letras a ciencias es más difícil, o sea, hice el de ciencias, bueno, en fin. Eso, que los padres nos van influyendo en estas edades, y estoy muy agradecida, de todo, muy agradecida. Pero yo quería pintar, entonces por las mañanas iba al instituto y por las tardes iba a Artes y Oficios a pintar. Y estudié Bellas Artes porque en mi búsqueda lo que yo me he dado cuenta es que yo siempre he buscado la belleza. La belleza. Y fíjate que en la época que estudié Bellas Artes era la época de la fealdad en el arte. Y yo pensé, y entonces claro, no estaba de moda la belleza. Y digo, yo he estudiado Bellas Artes y todo lo que me rodea en Bellas Artes es la fealdad. Y ahí fue cuando que su hermano desmontó por completo lo que Dios podía ser o no podía ser, y la fealdad en el arte, pues empecé el camino de espiritualidad, pero buscando la belleza.
Sin saber exactamente lo que estabas haciendo. Es decir, Sí, 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 sin la búsqueda saberlo. de la derecha, digo, perdón. No, yo siempre soy de izquierdas, ¿eh? Y esta librería Del tengo... camino derecho. Del camino derecho, bueno. Exacto. El otro día estuve con Jesús Cintora, estuvimos hablando de las Sí. cosas que hace la derecha. Y vengo un poco... No, buscando la belleza. Yo creo que soy una enamorada de la belleza. Y lo que a mí me ayudó a la meditación fue en un momento dado en que mi pintura era bastante agresiva, decir, yo quiero aportar al mundo la belleza y empecé a transformar la rabia que tenía dentro y las emociones, las que fuera, que no quería dar mi basura al mundo, digamos, sino lo que quiero es generar belleza, que mis cuadros aporten belleza. Espero que el cuadro que te he regalado aporte belleza. ¿Tú tienes un cuadro mío? A ver, tengo que volver a Málaga y traerte un cuadro. Claro, sí. Bueno, en mi web pues hay una parte que son los cuadros que pinto, sí. Maika, por favor, tiene. Bueno, pues me ha encantado la exposición de Mira, la conozco hace muchos años, la quiero mucho. Y yo creo que cuando uno tiene esa conexión de amor, es verdad que es mucho más, como te diría yo, ya no cuestiona nada ni juzga, ¿vale? Solamente funciona desde ese amor incondicional. Entonces, su exposición me ha gustado mucho porque además yo creo que ha reflejado la evolución que toda alma tiene que vivir. Y es verdad que pasamos por experiencias diferentes que nos han aportado muchísimo en nuestro camino, pero tenemos que trascenderlas, porque el ser se realiza trascendiendo absolutamente todo. Y en ese trascender, que son desafíos y retos importantes con los que te vas encontrando, pues realmente te vas enriqueciendo, te vas conociendo y te vas autorrealizando, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que también se ha planteado aquí es que cuando una persona es capaz de darse cuenta de quién es. Y yo creo que lo importante es, en vez de mirar hacia afuera, porque en este momento, como tú comentabas, tenemos tantos estímulos tan variados, tan dispersos, que es verdad que lleva a la gente a la dispersión. Pero precisamente porque esa dispersión llega a un momento que te satura, a partir de ese momento te das cuenta de que algo más tiene que existir, porque en ese aturdimiento tú no puedes sentirte bien. Y es cuando decides cambiar el foco. Y el foco, en lugar de mirar hacia afuera, decides mirar hacia adentro. Y ahí es cuando empiezas un camino interior, un camino de búsqueda de saber quién soy verdaderamente. Y hoy el paradigma energético, que ya la física cuántica te lo pone y tal, pues todo es energía. Por tanto, yo no soy solo esta forma física. Es decir, esta forma física puede ser el envoltorio que yo utilizo para vincularme en esta dimensión, pero soy algo más. Y esa parte que soy algo más hoy es la que demanda, la que pide satisfacción, la que pide sentirse y conocerse y experimentarse. Y bueno, yo creo que el mindfulness, que es verdad que es la forma europea, occidental, de reconocer algo que es una tradición mucho más antigua, que está dicho en muchísimas tradiciones, incluso en textos antiguos del Tíbet está explicado quién somos verdaderamente. Es decir, que Blavatsky, por ejemplo, con el don de las lenguas, es capaz de acceder a una información que estaba vetada, es decir, nadie podía acceder a ello, y sabe que somos mucho más que esta forma física. Y esa parte que somos mucho más necesita y demanda para que se experimente y se realice. Y bueno, yo creo que la lectura es buenísima, la práctica del silencio sagrado, el silencio siempre es sagrado. Cuando tú en silencio estás en comunión con la naturaleza, automáticamente entras en un espacio que te trasciende, que eres mucho más que tú, y dices, bueno, ¿y ahora dónde estoy? Pues estás en ese espacio que eres tú mismo, conectado a tu ser más divino, a tu ser divino, ¿no? Y a partir de esa conexión de tu pequeño yo a tu yo más divino, pues llegas a otro espacio mucho mayor, que es la fuente divina, ¿no?
Y bueno, yo creo que a partir de ese momento tu vida se transforma y tu vida no tiene ya un mirar hacia atrás. Es verdad que hay pequeños movimientos que son para tomar nuevos impulsos, pero siempre caminas hacia adelante en un camino de satisfacción para ti mismo y para los demás. Gracias. Gracias, Maika. O sea, el próximo libro tiene una adenda de Maika, seguro. El próximo Lo ha libro de resumido. Maika. Hay una cosa que que siempre hacemos aquí, en las actividades, que le pedimos a los autores, la autora en este caso, que nos desvelen un poco. Antes decía Fernando algo que yo creo que es interesante, porque en este mundo actual, donde todo el mundo llama la atención sobre sí mismo, miradme constantemente, ¿no? Estoy aquí como para que los demás, como tú decías, sean las que te den carta de existencia. Y como niños pequeños necesitamos, como cuando estamos con la mamá, mírame, porque si no pensamos que no existimos, ¿no? Es que de alguna manera nos ofrezcan y nos reconozcan libros que han formado parte de quienes son. Es decir, que no vengan como muchos dicen, mira lo que se me acaba de ocurrir, corta y pega de un libro que ya existe. No, en este caso, ella ha seleccionado 5 libros, de las que le voy a pedir simplemente que me diga una, que pueden ustedes comprar también, ¿eh? Sí. Es que es una cosa jodida. Hay que comprar los libros, pero después ustedes disfrutan solitos. El libro no tiene... Bueno, no, este es fantástico, ¿eh? Sé lo que eres, de Ramana Maharshi. Es lo único que has de hacer, ser lo que eres. Deja de ser lo que no eres. Fantástico. Sí. Muy bien. Luego del ¿qué mindfulness. sabemos? Del mindfulness lo habéis nombrado, sí, Javier García Campayo. Campayo. Luego de Raymond Paniker, la intuición cosmoteándrica. Este es muy académico. Cuesta de leer. Bueno, a ti seguro que no, pero bueno, pero está bien la intuición cosmoteándrica. Aquí y está tu maestro, ¿no? Este sí, mi maestro, Frank Jalix, Ejercicios de contemplación. Él cuenta toda su historia, es muy bueno. O sea, él a los 18 años, él es húngaro, a los 18 años le envían al ejército alemán, está conquistado Hungría por Alemania y justo coincide con el desembarco en Normandía y que hay que hay un bombardeo que es ya de los aliados, ya es el final y se enfrenta con la muerte y dice: tengo 18 años, ahora me voy a morir. Se esconden en un sitio y cuando salen se ha destruido todo. Y ahí tiene como un momento de revelación de Dios y decir, pues yo me voy a dedicar a esto. Entonces se hace jesuita y está en Chile y en Argentina. Y en Argentina le cogen porque él apoya en las chabolas cerca de Buenos Aires y bueno, como si estuviera apoyando a los guerrilleros. Y bueno, está 5 meses vendado con los ojos, con las manos cogidas y con una bola en el pie sin poderse mover, y ahí repitiendo la palabra Jesús, y ahí en la oración, y explica todo lo que le pasa, la rabia que tiene, el miedo que tiene, tal, y cómo a través de la meditación contemplativa, él le llama ejercicios de contemplación y dice que no usa la palabra meditación para que no se confunda con estar sentado de piernas cruzadas a la oriental, ¿no? Sino, bueno, y entonces da los pasos en 10 días para vivir realmente como una transformación silenciosa. Y seguramente habréis oído hablar de los 10 días con Vipassana, que es mucho más rígido y sí, es como muy rígido el Vipassana, muy silencio, respiración y punto, que también está bien, o sea, todo vale, por esto digo que también está bien, pero que surge lo de los 10 días, surge también del mismo origen que surge el Vipassana, eso iba. Bueno, que fantástico estos libros. No hay una tradición
siempre, al menos, y tú ahí lo conoces también, mucho como estudioso de todo el pasado histórico, en todos los procesos, digamos, de búsqueda espiritual, hay elementos que coinciden, Sí. como son el aislamiento, el silencio, la privación y el traspasar, digamos, un momento donde todo tu ser y tu cuerpo y lo que se revela de alguna manera. Por ejemplo, nosotros que somos de la tradición judeocristiana, básicamente todo el proceso de Jesús en el desierto, donde se le van apareciendo los demonios interiores, de alguna manera, y ponen en pie su fortaleza para adquirir, digamos, un grado de maestría, es decir, para pasar a otro lugar desde el cual eres consciente de cuál es tu verdadera conexión, cuáles son las voces reales, como decía Machado. Siempre los poetas y los artistas se han dado cuenta de lo que también los maestros espirituales dedican toda su vida a nombrar. Pero eso siempre sucede. Es decir, me he dado cuenta que en todas las tradiciones, sean las que sean, aparecen unas y otras. Y de hecho, personalmente, por decir, a mí me costó muchísimo trabajo, digamos, abrazar mi propia cultura, porque era más consciente de la manipulación estructural que se ha hecho a lo largo de los siglos por parte de la Iglesia. Entonces decir, oye, a ver, nos estáis engañando, ergo todo esto es un auténtico camelo. Porque hay algo que yo creo que la cultura cristiana, la religión cristiana, ha ido eliminando progresivamente. Ahora está deseando como loco reincorporarla, que es lo experiencial. Sí, sí. Es decir, se ha convertido ahora en algo que era nominal. Hay muchos grupos experienciales de oración en silencio. Sí, claro, ahora hay muchísimo. Mira Pablo Dors, sí, sí. Toda la cosa que está diciendo, oye, que la tradición meditativa ya la teníamos nosotros también, que es la oración, que eso es la misma cosa. En parte es cierto, en parte, ¿no? Bueno, el último libro que tenías, que era Color y Significado, que aquí también es donde has ido a esa búsqueda de la belleza. ¿Este lo pediste tú también? Sí, ¿no? No. Ah, pues me lo han colado de Matute, es que estaba aquí. Digo yo, pues tengo unas ganas de leerlo. Bueno, pues miren ustedes, un libro muy chulo, pero que ya no lo ha pedido. Fernando, que te hemos dejado un poquito ahí. Sí, muy bien dejarme, ¿no? ¿Quieres comentar algo, preguntar algo? Estamos todos... Sí. No, yo pienso que... No sé si hay alguien... Seguro que hay preguntas que se pueden hacer y que merecía la pena. ¿Quiere decir alguien algo? Si no, yo digo alguna tontería. Les amenazo, digan algo. No. Bueno, yo creo que a mí me interesaría volver a plantear que estamos en un gran momento en términos de reflexión, ¿no? Por ejemplo, yo que soy historiador y que me dedico además a por dónde van las corrientes, estamos en un momento donde ya estamos incluso más allá de la historia global. O sea, la historia que nos han enseñado, para empezar, no es verdad. ¿Sí? Ahora, es la más cercana a la verdad que hemos tenido hasta ahora. Pero para encontrarla hay que pensar globalmente, hay que pensar grandes procesos que han pasado en la historia del mundo, cómo han pasado las conexiones. A mí me interesaba, por ejemplo, me he interesado en recordar que hace 2000 años todo el continente euroasiático estaba unido y buena parte de África, 2000 años. O sea, tenemos 2000 años de globalización. Aparte de que los seres humanos somos globales. No, pero incluso más. Sí, pero hablo del momento en que tú puedes constatar que tú puedes pasar desde Corea y llegar a Málaga, y no digo una tontería, incluso en plan así, pasamos por 3 países, de Corea a Málaga. O sea, eso no se nos ha contado, las cosas que están pasando ahí no se nos han contado. Y estamos hablando de pensar globalmente el planeta, pensar cuando hay gente en ese momento que está reflexionando y diciendo, el planeta es uno. Y hay un señor Estrabón que dice, imagínate una naranja, eso somos nosotros. Y saben, están calculando las distancias. Y un general chino, envía en el año 97 un enviado para que llegue desde Asia Central a Roma y hable con Roma directamente. Todo eso está ahí, están funcionando ideas. Y el arte, el budismo llega y a que
¿Cómo lo conectas esto con el tema de hoy? Esto de Sí, porque estamos hablando de todas las conexiones del mundo. lo relacional, lo interconectado, y ahora mismo, lo cosmoteándrico. lo que tú señalas aquí es lo que se está haciendo en la historiografía. Es decir, desde hace 40 años se está reflexionando el conjunto del planeta, el conjunto de cuestiones que ocurren, ¿no? Incluyendo, podríamos decir, el budismo es incomprensible sin ese momento, porque el budismo de Buda es una cosa, el budismo mahayana es otro. Es decir, pensar el budismo mahayana, por ejemplo, con la influencia griega, pues es lo que hay que hacer. Pero pensar la influencia griega sin la influencia egipcia. Estoy hablando de pensar globalmente. Y a partir de ahí es la otra gran reflexión historiográfica ahora, que es pensar globalmente el planeta con nuestras relaciones con el medio, con los animales. Es decir, y a mí lo que me parece importante es ese punto donde se está confluyendo. Ahora se llama humanidades ambientales, historia ambiental, ecohistoria. Y todo eso conecta con esta necesidad de reflexionar globalmente. Hay temas ahí que a lo mejor tendríamos que ver cómo se conecta, ¿no? Porque hay un tema, la reflexión sobre el mundo. Un historiador no puede evitar reflexionar sobre el mundo y plantearse que oponerse a los males del mundo no es necesariamente intentar sustituir a los que mandan, que es un punto que está en página 61, si no recuerdo, que podemos reflexionar, ¿no? De aquí, pero, sí, la página 61. A ver, no, digo porque... Espérate, a ver. Sí, está justo al lado de lo que estabas leyendo. No, perdón, 65. 65. Una persona que vive la conciencia plena es consciente de que si luchara contra el sistema existente lo que haría es cederle el poder. Depende. 65. Depende de cómo lo planteo. Vale. El siguiente planteamiento es qué hacemos con el poder. Claro, ahí está Gandhi. Cuando Gandhi trata de plantearse qué pasa con la oposición armada contra los ingleses, ¿y quién le contesta? ¿Quién es? Tolstoy. Gandhi es más tolstoyano que indio. Lo siento, sé que suena muy así, ¿no? Y Tolstoy le dice, si usted lucha contra el mal con las armas, contra los ingleses con las armas, va a hacer lo mismo. Hay millones y millones de indios allí, y esos millones y millones de indios están sometidos a unos cuantos decenas de miles de ingleses porque piensan igual que ellos. Lo que hay que hacer es cambiar la cabeza a los indios. Pero esta reflexión es una reflexión sobre, que está ahí, pero que hay un poco de ambigüedad en la idea de cómo te enfrentas al poder. Lo que tú dices es así. Tenemos que reestructurar las mentes también. Bueno, Einstein también lo dice, ¿no? Que nunca la solución del problema está dentro del marco donde se ha originado. Tienes que salirte del problema para tener una perspectiva y poder encontrar la solución. Quizá en este momento lo que tengamos que hacer es precisamente trascender ese marco de referencia en donde estamos, que está totalmente saturado, y necesitamos pues elevar nuestra conciencia, que es lo que dice también Miriam, ¿no? Para tener una perspectiva mayor de verdad quién somos, qué hacemos aquí y cuál es el destino que queremos para este espacio común que compartimos, ¿no? Claro, pero esas son las reflexiones que hay que plantear, ¿no? Con reflexiones comunes. Lo que me interesa en este tema es sencillamente señalar, hay mucha gente viviendo en esa dirección, y lo que tú estás haciendo es expresar desde una enorme profundidad de toda la experiencia que tú has tenido, maneras en las que reinterpretar todo esto que era solipsista, que era individualista, y reinterpretarlo para que sea realmente liberador globalmente, ¿no? Emancipador. Pero, ¿no? Y eso empieza por como tú sabes muy bien, mejor que nadie, por las cabezas, las reflexiones, la manera de vivir el mundo, ¿no? Y es un mundo de conexiones. También ahí es un mundo de conexión. Yo creo que deberíamos, para darle tiempo a ustedes a que cogen los libros, los compren y ella se lo firme, y nuestros compañeros de la librería se vayan a su hora y después no me miren aviesamente, diciendo, todo esto es muy interesante, querido, pero yo a las 8:30 me voy. Así que vamos a dejar seguramente un poquito, por lo menos este tiempo, y les voy a pedir, si no le importa, un aplauso fortísimo a Fernando Bull y a Miriam Subirana. Muchísimas gracias por venir a este tercer piso. Gracias. Gracias.